Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Les habla Luis Luker y bueno, gracias a Dios, hoy estamos con una lección nueva, una lección del tema de la familia cristiana. La semana pasada habíamos iniciado, ¿verdad? Con el primer tema de lo que era la familia cristiana y creo, para ver, porque no lo tengo aquí ahora sí, habíamos visto, sí, ya me acordé, era en el primer tema que vimos de lo que es la familia cristiana, habíamos visto el propósito de Dios para la familia y vimos cosas bastante interesantes, ¿verdad? Confrontativas para todos nosotros, ¿verdad? Que somos padres de familia o incluso esto no tiene que ser solamente para padres de familia, esto abarca hijos, sobrinos, nietos, abuelos, abuelas, abarca todo lo que tenga que ver con familias. Y es muy importante, si no lo ha escuchado usted que está ahorita ingresando aquí al canal, le sugiero, le recomiendo, es bueno que pueda aprender, principalmente si usted es una persona creyente, que es cristiano de verdad, pues esto es bueno para todos y cada uno de nosotros. Entonces vamos a continuar, gracias al Señor, vamos a continuar con el segundo tema. Hoy vamos a ver las características de la familia sólida o de una familia sólida. Y como dije, vamos a continuar con el tema y el tema que iniciamos esta semana, de hecho, han pasado 5 días, iniciamos esta semana. Este, no, iniciamos hoy, sí, iniciamos el domingo, si más no recuerdo, espero no estar equivocado, pero por ahí fue, sábado domingo. Y vimos el tema, que es la familia, que estamos en el tema de la familia cristiana. Y como dije, hoy vamos a tocar el tema de las características de una familia sólida, una familia fuerte. Vamos a ver qué es una familia sólida y vamos a ver algunas características acerca de este punto de la familia sólida. Y para eso vamos a iniciar leyendo en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Yo ya lo tengo, así que inicio leyendo. Deuteronomio 6, 4. Dice, del 4 hasta el 8, hasta el 9 puede ser, de hecho, hasta el 9. Vamos a leer Deuteronomio 6 del 4 al 8, perdón. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, escuchen lo que dice la versión, la traducción del lenguaje actual, dice de esta forma estos mismos versículos. En este caso lo voy a leer hasta el 9. Dice, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Y versículo 9 dice, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Y ahí quedamos, esa es la traducción lenguaje actual. Hace muchos años, hace sí bastantes años, se había hecho un estudio donde este estudio buscaba descubrir sobre qué aspectos eran fundamentales para tener una familia sólida, estable. Y se hicieron estos estudios y buscaban ver cuáles eran o son esas características que mantiene a una familia para ser una familia sólida. Este estudio fue hecho en familias, para que tengan el dato, este estudio fue hecho en familias en los Estados Unidos, en América del Sur, en Suiza, en Austria,
en Alemania y en Sudáfrica. Y cuando terminaron de hacer el estudio, ¿verdad? El estudio arrojó algunas conclusiones a la duda, ¿verdad? Que se tenía, que querían saber cuáles eran esos aspectos fundamentales para mantener una familia sólida. Ahora, ¿cuáles eran, Luker? ¿Cuáles eran cuál era una de las primeras características para mantener una familia sólida? ¿O cuáles eran los puntos? Bueno, vamos a ver algunos, no todos, ¿verdad? Vamos a ver algunos de los puntos que el estudio logró extraer o logró sacar para decir cuáles eran esas características. Y vamos a ponerlo así como en punto A, B, C y D. Vamos a ver los puntos. Desde el punto A. El punto A dice que el estudio decía que era la dedicación a la familia, como punto A. Punto B, el pasar tiempo con la familia. Punto C, la buena comunicación. D, el expresarse mutuamente el aprecio. E, el compromiso espiritual. F, la capacidad de resolver problemas en situaciones de crisis. Hay gente, quiero aclarar aquí algo, hay gente que yo he escuchado gente con malas doctrinas, con una teología terrible, terrible, que hablan de que el dinero es como adorar a Dios. Y oiga, eso es algo terrible, eso es algo totalmente satánico, es algo por falta de conocimiento, y estoy hablando de cristianos, por falta de conocimiento serio, pero son personas que creen que por tener dinero, estabilidad económica es parte de que para que sea una familia estable y sólida. No necesariamente. La palabra no nos enseña a nosotros de que tenemos que ser millonarios para que la vida sea más cómoda, más estable, más sin problemas. No. La vida, la palabra del Señor dice que vamos a tener aflicciones, sean ricos o sean pobres, cristianos. Entonces, algunos Dios los tiene viviendo el pan necesario y algunos Dios les da con abundancia para que ellos den con abundancia a los que requieren de su ayuda. Y he escuchado cristianos que incluso juzgan y condenan a otros por el simple hecho de que están pasando por situaciones difíciles familiares y se creen mejores porque creen que tienen mejores capacidades intelectuales, como que si fuera de ellos. Pero bueno, vamos a continuar para no desviarme del tema. Muchos años después de haberle, vamos a ver, en este caso estoy hablando del pueblo de Israel, ya vimos los puntos, terminamos con la capacidad de resolver problemas en situaciones de crisis. Ahora, muchos años después de haberle dado nacimiento a una nueva nación, en este caso a la nación hebrea, que iba a llevar su nombre de manera única, es decir, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que iba a llevar el nombre de Dios, Dios les recordó la importancia de mantener fuertes y sólidas a las familias. Y observen esto, miren esto. Esto de la familia no es una invención de ningún hombre. Yo lo dije en la lección anterior. Esto no es una invención de ningún hombre. La cuestión de las familias no es invención de nadie, de nadie. Dios quiere, recordemos que Dios quiere tener familias fuertes y sólidas. Y cuando Dios le dio el nombre a la nación hebrea, es decir, a Israel, Dios, le recuerda la importancia de mantener fuerte a las familias. Y lo que leímos anteriormente nos habla que cuando una familia cumple estos principios que acabamos de leer, hay una solidez como familia y nosotros tenemos que llegar a ese punto justamente. Yo podría hacer aquí una pregunta y diría, ¿ustedes creen que a Dios les interesa o está interesado por la familia, por las familias? La respuesta es sencilla, por supuesto que sí, Él está interesado. Dios quiere padres, hijos, nietos, etcétera, etcétera, que vivan sabiamente, que se multipliquen grandemente, que disfruten de la prosperidad divina, la prosperidad provista divinamente, ¿verdad? Y ojo, cuando yo digo prosperidad, yo no estoy enfocándome solo en el aspecto económico material. Quiero aclarar eso, aunque Dios lo puede hacer. Y hay familias que
económicamente y materialmente no viven así, siempre y cuando sean una familia sólida y dependan del Señor, el Señor los va a sostener. Algunos, repito, van a pasar por momentos difíciles. Algunos pasaremos momentos difíciles de escasez, de que no haya trabajo, de que no haya dinero, etcétera. Pero yo no estoy hablando de dinero, como hacen otros, que quieren enfocarse solo en ese punto, equivocadamente. Vamos a continuar. Entonces, como dije, sí, Dios sigue interesado en las familias. Dios sigue interesado en las familias. Grábense en eso. Por eso, ahora es que ustedes y yo vemos todo este montón de rollos, por ejemplo, de rollos de matrimonios igualitarios, es decir, del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer, ahorita es hombre con perro, mujer con caballo, mujer aquí, o sea, es una aberración total. Pero déjenme decirles algo, aunque eso lo hagan, nadie va a poder en contra de Dios y en contra de lo que Él ya ha dicho en su palabra. Ahora, hago otra pregunta, es evidente, yo sé que no me pueden responder. Como yo les dije, yo grabo directamente aquí, entonces evidentemente no va a haber una respuesta. Cuando yo doy las clases en vivo, en el aula, en la congregación, ahí sí, pero aquí por lo menos ustedes se pueden hacer la pregunta y responderla. Aquí les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que Dios necesita que lo defendamos respecto a lo que vimos ahorita, con respecto a todo esto de los matrimonios igualitarios? La respuesta es sencilla, no, Él no ocupa que nosotros lo defendamos. Al contrario, los que necesitamos que nos defienda es Él a nosotros. Por eso cuando nosotros vemos todas estas cosas, y quiero aclarar algo, cuando yo digo que nos defiende es que hay gente, y yo no estoy diciendo que esté mal, se puede hacer, pero hay que tener un equilibrio y hay que entender ciertas cosas. Gente que bueno, sí, que se van y hacen marchas en contra de todos estos movimientos. Bueno, la palabra es clara cuando Jesús dijo que es necesario que todo este tipo de cosas que están sucediendo acontezcan. Y hay gente que ora diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esto se caiga, que todas estas cosas y aberraciones que se están dando en el mundo, esta maldad, esto, que todo esto se acabe. Es orar en contra de lo que ya Jesús dijo, porque Jesús dijo, es necesario que todo lo que está aconteciendo suceda. Y no estoy diciendo que tenemos que quedarnos callados y quedarnos así brazos cruzados y ver todo eso. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que no podemos ir en contra de la palabra de Dios cuando Él dijo que ya esto es necesario que pase. Es decir, hay que luchar, defender nuestras familias, etcétera. Pero yo con levantar una pancarta, ir a hacer una caminada y todo eso, yo al final de cuentas sí se puede hacer, no digo que no, pero al final de cuentas todas estas cosas que van a suceder y la maldad va a incrementar, no va a disminuir, mis hermanos. ¿Y por qué dice eso, Lucas? Porque la palabra lo dice. Tenemos que luchar, sí, pero no podemos orar en contra de que algo como eso, como decir, Señor, que eso se cancele, como oran algunos, que eso se cancele, que eso se frustre, que esto y el otro. Dios lo puede hacer, sí, pero ya su palabra dice otra cosa. Eso es necesario que pase, todo eso. Bueno, vamos a ver por dónde nos quedamos. Entonces, como dije, que nosotros más bien somos los que necesitamos que Él nos defienda. Y por eso cuando nosotros estamos viendo todas estas cosas, nosotros podemos saber que todo eso, este tipo de cosas no van a perseverar. No van a perseverar por siempre, ¿verdad? Ni van a seguir adelante. Y ya nosotros lo sabemos, como todos lo sabemos, todos. Hombre con hombre, igual muerte. Mujer más mujer, igual muerte. Hombre con mujer, igual vida. Un hombre con otro no pueden traer vida. Una mujer con una mujer o una mujer con otra no pueden traer vida. Solamente por el diseño de Dios, como Dios lo estableció, un hombre con una mujer, un hombre con una mujer, quiero repetir esto, solamente un hombre y una mujer, porque es el diseño de Dios y el plan de Dios, ahí sí. La familia, mis hermanos, la familia es sólida cuando nosotros caminamos en los principios establecidos por Dios. Y no se quiebren la cabeza pensando cómo hacer para quitar o tirarles en las marchas. O sea, dejemos que Dios trate con cada persona, porque Dios va a tratar con cada uno. Y ojo, y con esto yo no estoy diciendo verdad. Cuando dije
que una familia sólida a veces interpretamos de que porque tenemos hijos que son profesionales, ganan muy bien y pueden llevar a sus papás a otros países a pasear o les pueden dar cosas, eso no significa de que eso sea una familia sólida o que estén bien en el diseño de Dios. Es simple y sencillamente que tal vez sus hijos son profesionales y son muy buenos, pero no necesariamente es porque estén caminando con Dios, ¿verdad? Entonces, son muy buenos profesionales, trabajan mucho y le dan a sus papás lujos, los llevan, les compran cosas o ayudan en lo que sea. O sea, no podemos interpretar que la bendición y el ser creyente tiene que ver con un tema de tener cosas o dinero. Aclaro eso nuevamente. Entonces, recordemos, como dije, Dios es personal, Dios va a tratar con cada una de las personas, con ustedes y conmigo, y con los que no son cristianos también, con todos y cada uno Él va a tratar. Procuremos ustedes ustedes y yo, por nuestras familias, prestemos atención a eso. A veces nosotros andamos como a mí me decía, me acuerdo, como dice el dicho, como luz de la calle y oscuridad en nuestra casa. Y andamos metidos en muchas cosas, metidos en marchas pro vida o pro familia y todo este tipo de cosas. Postdata, entre paréntesis, yo no digo que esté mal, ¿verdad? Por aquello. Metidos en todo este tipo de cosas y resulta que tenemos a nuestra familia que está siendo destruida y ni siquiera nos damos cuenta. Pero sí vamos a las marchas. Vamos a las marchas, peleamos, nos ponemos camisa blanca, pro familia, pro esto y un montón de cosas. Y resulta que en nuestra casa nosotros estamos más bien llevando de pique a nuestra familia. Pero somos buenos para las marchas de todo eso. Y Dios quiere, recuerden mis hermanos, Dios quiere que nos demos cuenta y Dios quiere familias sólidas, sólidas. De nada me vale defender algo si mi familia está siendo destruida. De nada vale. Recordemos que una vez que Moisés estableció lo fundamental de la calidad única de su fe, basada en un concepto monoteísta respecto a Dios, recordemos que monoteísta significa un solo Dios, él les dio, recordemos que Moisés les dio 4 maneras para que el pueblo de Israel pudieran sobrevivir, sus familias, y las vamos a ver, esas 4 maneras para que pudieran sobrevivir. Y ahí pueden anotar ustedes 4 maneras para que pudieran sobrevivir sus familias. 4 maneras para que pudieran sobrevivir sus familias. Número 1. ¿Cuáles son de esas 4? La primera de esas 4 maneras para que las familias sobrevivieran. Número 1. Escuchando la verdad continuamente. Número 1. Escuchando la verdad continuamente. ¿A qué verdad se refiere, Luker? De la verdad que estamos hablando. Es la verdad que está en el versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Luker, ¿cuál verdad? Bueno, donde dice, oye Israel, le está diciendo, oye pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la verdad, no hay otra verdad, hay un solo Dios. Y Moisés comenzó por enseñarles esa parte tan fundamental e importante, enseñarle la verdad al pueblo de Israel. Y es algo, mis hermanos, que ustedes y yo tenemos que enseñar en nuestra casa. Y recordemos que las familias sólidas se apoyan fuertemente en ciertos hechos inamovibles, y este es uno de los grandes, que el Señor es nuestro Dios. Y ahorita que estoy diciendo eso, se me viene una idea, por ejemplo, para nuestras familias, y yo lo voy a tomar de forma personal. Pero si usted desea hacerlo, sería muy bueno, digamos. ¿Por qué no cada vez que nosotros nos sentamos a comer con nuestras familias, por qué no les repetimos esto y les ponemos un rótulo, por ejemplo, bueno, que diga, en este hogar hay un solo Dios, no hay otro, no hay Dios dinero, no hay Dios tiempo, no hay Dios celular, no hay Dios computadora. Aquí hay un solo Dios en este hogar. Y ojo, yo estoy poniendo eso como ejemplo que lo podríamos tomar nosotros. Nosotros perfectamente lo podríamos tomar. Si ustedes quieren, también lo hacen, pero al final de cuentas todos tenemos que aprender eso, que hay un solo Dios, uno, nada más. Y eso
es recordarle a nuestras familias la verdad de que hay un solo Dios y que solo a Él tenemos que adorar y que a Él tenemos que darle todo nuestro tiempo y a Él tenemos que darle toda nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que se nos ha olvidado. Ese es uno de los problemas. Y ahora, en nuestros hogares, ¿qué es lo que está pasando? Pues vivimos como que si Dios no existiera. Vivimos como que si Dios no existiera. Muchos cristianos se sientan a la mesa a comer y ni tan siquiera se acuerdan quién fue el que puso la comida sobre su mesa. Y voy a decir, se nos olvida, para que no digan qué bárbaro, Luker solo le... No, yo no sé, o sea, se nos olvida. Se nos olvida de ser agradecidos con Dios. Recibimos salario o recibimos una paga, algo en el trabajo o lo que hacemos y no somos agradecidos como para decirle al Señor gracias, gracias, porque yo sé que esto proviene de tu mano. Estoy generalizando, ¿verdad? Sé que a lo mejor, yo sé que hay algunos de ustedes que tal vez sí lo hacen, pero también yo creo firmemente que muchos de ustedes no lo hacen y ni siquiera dan gracias por la comida. Estoy segurísimo de eso. Y nosotros tenemos que recordarle a nuestra casa que el Señor es nuestro Dios. ¿Y en qué sentido? Pues reconociendo su presencia. Reconociendo su presencia. Aquí vamos a ver, ya vimos, estamos viendo el punto 1. En este punto 1 voy a sacar un subpunto A. ¿Y de qué manera reconocemos su presencia? A. Reconociendo su presencia en el hogar. Pónganle ahí como el punto que estamos viendo ahorita, de las 4 maneras, estamos sacando un subpunto de ese punto 1, que es reconociendo su presencia en el hogar. Y aquí quiero decirles, ustedes y yo a veces, ojo con esto, vea qué interesante, porque ustedes y yo a veces nos andamos cuidando más de otras cosas que de Dios mismo. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque andamos escondiéndonos de que no nos vean hacer ciertas cosas las personas. Pero mis hermanos, Dios lo ve todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Y si en el hogar ustedes y yo viviéramos de verdad conscientes de que la presencia de Dios está en medio de nosotros, créanme que nuestra vida y nuestra forma de vivir cambiaría de verdad. Tendríamos respeto a todo, por una simple y sencilla razón. La razón es de que Dios es el invitado permanente en nuestros hogares y en nuestra familia. Y por respeto a Dios, si es que de verdad nosotros lo amamos, a quien nosotros amamos, respetamos. Si es verdad que amamos a Dios, nosotros lo vamos a respetar. Y esta es la mejor forma de respetar a Dios, cuando nos sujetamos y nos sometemos a la voluntad del Señor. Punto B, del mismo punto 1, ¿verdad? De las 4 formas, estamos ahí mismo. Un punto B, reconociendo su calidad de único. Reconociendo su calidad de único. ¿Qué quiero decir? No hay otro Dios. Reconociendo su calidad de único. ¿Único qué? Luker, ¿qué? ¿Único qué? Único Dios. No hay 2 dioses, no hay 3 dioses, hay un solo Dios. Punto C. Reconociendo su lugar. Punto D. De dedo. Reconociendo su derecho a reinar sobre nosotros. Oigan este punto, qué interesante. Reconociendo el derecho de Dios a reinar sobre nosotros. Es decir, ustedes y yo, incluso los que no son cristianos, ustedes y yo tenemos vida porque Dios quiere, así de sencillo. Ustedes y yo tenemos que comer en la mesa porque Él, Dios, lo suple. Ustedes y yo tenemos salud porque es su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que reconocer nosotros? Pues el derecho, su derecho a reinar sobre nosotros. Eso si ustedes y yo reconocemos el derecho o su derecho a Dios de reinar sobre nosotros. Ya no vamos a andar nosotros tomando decisiones a la ligera. Toda decisión que ustedes y yo tomemos, debemos y vamos a ponerlo en el primer lugar, vamos a ponerlo en el primer lugar y a Dios, ¿verdad? Toda decisión que ustedes y yo tenemos, primero vamos a poner a Dios en el primer lugar y le vamos a decir al Señor, Señor,
es tu voluntad que yo vaya, es tu voluntad que yo salga, es tu voluntad que yo haga asociación con fulano o con fulana. Señor, es tu voluntad que yo diga, es tu voluntad esto, aquello. Y debemos esperar confirmación de Dios. Y créalo, que nos va a evitar muchos problemas y dolores de cabeza. Se los digo por experiencia. Yo he tomado malas decisiones por no consultarle a Dios y muchas de esas decisiones que tomé, hoy yo estoy pagando consecuencias. Entre hacer asociaciones con personas que no debía de hacer y por creer que yo podía y tenía la capacidad de hacerlo, por tomar decisiones en trabajos, en el matrimonio, en la familia y en todo. Estoy hablando de mí personalmente. Yo he tomado malas decisiones sin consultar a Dios primeramente y yo he tomado mis decisiones y digo, claro, vamos, hagamos esto y el otro y después a pagar consecuencias, Chito, porque el responsable soy yo. Y así es. Punto E. Buscamos su voluntad. F. Nos proponemos andar en su camino. Y oigan esto, hay una situación en el ser humano. Al ser humano se le cierra el mundo cuando empieza a pasar o cuando la vida se le comienza a poner difícil, se le empiezan a cerrar el mundo, por así decirlo. Para nosotros como seres humanos se nos comienza a cerrar el mundo y comenzamos a tomar una serie de decisiones que muchas veces en estas decisiones Dios no interviene. Dios no interviene. ¿Qué es lo que interviene? Interviene el pensamiento humano, como el ejemplo que les acabo de contar conmigo. Entonces, cuando los tiempos se ponen difíciles y nuestro futuro se comienza a tornar incierto, ¿cómo qué? Bueno, por ejemplo, la cabeza del hogar perdió el trabajo, eso es, digamos, como en mi caso, se puso incierto el futuro, se pusieron las cosas difíciles, y bueno, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que hacer respecto a todo eso? Afirmar la confianza que tenemos en nuestro Dios. Me quedé sin trabajo. Bueno, mijo, ¿qué tenemos? Tenemos arroz y frijoles y lo que tenemos nos aguanta para un tiempo. Llegamos a final de mes y empezar a administrar, a cuidar, porque antes no lo hacíamos. tenemos lo que tenemos nos aguanta un tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a orar, vamos a clamar a Dios y vamos a poner toda nuestra confianza en Él. Porque nosotros sabemos, y ojo, aquí yo estoy hablando de mí. Esa es nuestra realidad con mi esposa y mi familia. Nosotros, yo he tenido que aprender a decirle, Señor, yo dependo de ti, yo no soy autosuficiente. Mis recursos, mi inteligencia, mis herramientas, mis capacidades son tuyas, no son mías. Ayúdame, susténtanos. Porque antes yo me creía súper autosuficiente. Pues no, de eso se trata. Vamos a clamar a Dios y eso es lo que hacemos mi familia y yo. Cuando yo oro, cuando yo estoy orando y estoy orando, yo pido por mi familia, yo pido para que el Señor nos sostenga. Yo pido que el Señor nos provea, porque el proveedor que a veces creemos, el proveedor es el hombre, es el macho. No, nuestro proveedor es Dios. Él nos da las capacidades, nos da la salud y todo para trabajar, pero Él es el que eh, eh, nos sustenta. Como dije, vamos a clamar a Dios y vamos a poner toda nuestra confianza en Él porque nosotros sabemos que todo viene de la mano de Dios y que Dios es soberano y que todo es movido conforme a su voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer esta parte tan importante de afirmar la confianza que tenemos en nuestro Dios y nuestra determinación a confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Y sobre todo, descartar, vamos a ver por así decirlo, sobre todo, descartar su credibilidad. Es decir, los que tenemos hijos, voy a poner en este ejemplo, en mi caso, mi esposa y yo, nosotros hemos llevado a mi hija a eso. Mi hija a veces nos dice a nosotros a veces, ay papá, mamá, ¿cuándo vamos a Estados Unidos? Me pone, ¿verdad? Me dice. Nosotros, ¿qué es lo que hemos aprendido a hacer? Y le hemos dicho, mi amor, no sabemos cuándo. Y ella responde, pero papá, ¿por qué no sabes? Yo le he dicho, Gigi, es que se llama Gianna, entonces le decimos Gigi de cariño. Gigi, yo no sé cuándo.
Recuerde, mi amor, nosotros somos guiados por Dios. ¿Y vamos a ir de vacaciones? No lo sé, yo no lo sé. Pero oremos a Dios y pongámoslo en las manos de Dios y también el tiempo, la salud, el dinero, etcétera. Oremos. ¿Y qué ha hecho mi hija? Mi hija ha comenzado a orar, ora en las noches y yo la he escuchado porque dice, Señor, bendice a mi papá, guíalo, dale trabajo, dale tal cosa, bendícelo. O también dice, Señor, si es tu voluntad que vayamos, si tú quieres que vayamos a pasear a Estados Unidos a ver abuelo y a mis primos, si es tu voluntad, si es tu voluntad, porque queremos ir. Entonces ella ora y ella lo pide así, si es tu voluntad. Y nosotros le hemos dicho, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Y si no es la voluntad de Él, pues gloria a Dios, don't worry. Entonces la hemos llevado a eso. La hemos llevado a eso. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios respaldará esa oración si es la voluntad de Él. Así de sencillo. Pero ¿qué hacemos? Oramos y buscamos, tratamos en nuestra humanidad, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Tratamos y buscamos la guía de Dios y Dios en su soberanía y en su voluntad, Él va a decidir si va a respaldar esa oración o no. Tan sencillo como eso. Y si no, si no responde y no la respalda, no hay ningún problema, no pasa nada. Aquí también la idea, mis hermanos, es que mi hija, en este caso mi hija Yana, ella crezca, ella tiene que crecer con esa confianza, con esa credibilidad de que Dios, por eso yo dije ahorita dije al principio, que sobre todo descartar, que no descartar, digamos, esa credibilidad con el Señor, ¿verdad? Nosotros le, le, le hemos dicho, le hemos dicho eso a mi hija. ¿Para qué? Para que ella crezca con esa confianza, con esa credibilidad de que Dios le puede contestar la oración. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tener esa convicción. Nosotros como cristianos, evidentemente, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, me dirán a mí, pero Luke, es que vieras qué pena. Ya mis hijos ya están grandes. Pero aún así nos debemos de sentar, hablar y buscar orar. Hay que orar por esto, hay que orar por aquello, aunque estén grandes. Oremos. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Que nosotros tengamos una familia sólida. Y yo no les estoy hablando, mis hermanos, yo no les estoy hablando de pensamientos humanos. Por ejemplo, veamos qué se nos ocurre hacer. O qué vamos a hacer ahora para salir de vacaciones. ¿Qué empeñamos? ¿Qué vendemos? Pido un préstamo o paso un tarjetazo o hago esto o hago lo otro. Siempre que Dios sea en su voluntad, abre las puertas, Dios va a dar todo en paquete completo. Si Dios abre puertas y si es su voluntad, Dios va a dar todo el paquete. Va a dar el tiempo, el lugar, viene lo económico, viene la salud y principalmente viene la bendición de Dios, principalmente. Si no viene todo lo demás, si viene la bendición de Dios, pues espectacular. Eso es lo que nos basta y nos sobra. Y recuerden, tenemos que aprender a depender de Dios y a poner a Dios como el primer lugar en nuestra vida. Por eso muchas veces las familias tienen problemas y problemas muy serios, impresionantes, pero trágicos también. ¿Por qué? Porque Dios no es la parte más importante de sus vidas. Tenemos que aprender eso. Muchos matrimonios cristianos o que se decían cristianos terminan fracasando en el matrimonio. ¿Por qué terminan fracasando? Entre estas es porque hay psicólogos que les recomiendan divorciarse. Espectaculares, hay que aplaudirles, ¿verdad? Y son cristianos. Qué pena. Esos no los quiero de amistad para nada. ¿Por qué? Porque Dios no es, en el caso de muchos matrimonios cristianos que terminan fracasando, ¿por qué fracasan? Porque Dios no es la parte más importante en sus vidas. Van a sacar cualquier cantidad de excusas para decirles qué pasó aquí, es que él, aquella, o sea, no hay razón. Porque un matrimonio que si llega a los 30, 40, 50 años de matrimonio y hay otros que a lo mejor no llegan ni a los 3 meses, otros ni al año, otros no llegan ni al segundo, otros tal vez 5, 7, etcétera, a cualquiera, en cualquier momento. ¿Por qué llegan así? ¿Por qué fracasan? Porque no ponen a Dios en primer lugar.
y porque no están dispuestos principalmente a someterse a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios y al establecimiento de cómo Dios establece todo en el hogar. No están dispuestos. Están más dispuestos a escuchar a psicólogos y profesionales y todo lo que ellos le puedan decir, para ellos decir, bueno, usted es la víctima, divórciese de fulano y busque su felicidad. Qué terrible. Y ver matrimonios cristianos, esposas que todo el día usted nunca las veía con una sonrisa, tristísimas supuestamente, ahora salen en sus Facebook contentas diciendo que ahora sí encontraron la felicidad, que a esto, es decir, indirectamente le están diciendo a su ex esposo que ellas no eran felices con ellos. Oh, como que si ellas fueran las abnegadas o las víctimas. Qué grave. Qué grave. Y tras de eso hablan de Dios. Como que si Dios les estuviera aplaudiendo el divorcio injustificado ante los ojos de Dios. Eso es otro tema. Otro día lo tocaré. No les va a gustar, de hecho. Estoy seguro que van a brincar como a 20 kilómetros de altura. Pero bueno, como dije, tenemos que confiar en Dios. Ahora, y sobre todo, esto que hablamos le ayuda a nuestras familias a descartar a nuestras familias a descartar, vamos a ver cómo lo digo, que le va a ayudar esto a nuestras familias, le va a ayudar a nuestras familias a que Dios sea el centro en todo y van a llevar siempre la credibilidad hacia Dios. Por ejemplo, cuando nuestros hijos o hijas sean grandes y se casen, pues van a venir problemas al matrimonio, como en todos los matrimonios, pues van a venir los problemas y van a venir las situaciones de crisis para nuestros hijos e hijas. Van a venir momentos difíciles. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer nuestros hijos si nosotros los hemos educado en ese camino? Bueno, ellos van a saber a dónde ir. Van a saber qué deben hacer y dónde ir directamente. ¿A dónde? A Dios. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a clamar a Dios y le van a decir al Señor, Señor, yo me acuerdo cómo mi papá lo hacía. Mi papá cuando estaba en una situación difícil, él oraba y él clamaba a ti. Señor, yo veía cómo tu respuesta venía a la vida de mi papá. Eso es lo que ellos van a recordar si es que los formamos desde pequeños. Ahora, la historia, quiero contarles algo porque yo no la leí completa, pero ojo con esto. Quiero contarles la historia de Lego, de los tuquitos de plástico, los Legos. Ajá. Cuenta la historia cómo se formó también esto, lo que hoy le llaman Legoland, que no Legolas, ¿verdad? Legoland en Estados Unidos. Y cuántas veces el señor, es decir, el inventor, fracasó. Bueno, no le puedo decir que fracasó, pero que sí pasó situaciones difíciles. Por ejemplo, una de esas situaciones difíciles es que se le quemó su taller de carpintería. ¿Y qué tuvo que hacer? Y lo tuvo que cerrar. Después se le ocurrió construir algunos carritos de madera y ojo, dicen que construía unos carritos de madera con una calidad pero impecable. Impecable. Dice también la historia, su hijo comenzó a aprender lo que el papá hacía, todo esto. Un día, dice la historia, que llegó el hijo y que le dice a su papá y le dice, papá, mira, ya encontré la forma cómo podemos ahorrar dinero. El papá le responde y le dice, ¿cómo, hijo? Y el hijo le dice, en lugar de darle 3 manos de barniz o el acabado a los carritos, hay que darle 2 manos y no se nota. Así estoy, y el hijo le dijo, así estoy mandando todos los que van para donde los clientes. Dice la historia que el papá le dijo, no, hijo, no. Nuestros juguetes se tienen que distinguir por la calidad. Eso le dijo el papá. ¿Y saben qué fue lo que hizo el papá? Hizo que sacaran todos los carritos de madera y que se los devolvieran para que les dieran la última mano de pintura o de barniz que le hacían falta. Y de verdad, lo hizo y los volvieron a empaquetar y los enviaron de vuelta donde el cliente. Entonces, el hijo, ¿qué pasó con el hijo? El hijo comenzó a aprender y a aprender el trabajo. Posteriormente,
El papá muere primero la mamá, pero después el papá cuando muere la mamá se queda con los hijos y el papá, ¿qué hace el papá? Este señor lleva a su hijo a superar las situaciones de crisis y difíciles de la vida. Llegaron, mis hermanos, a tal punto en que todo esto fue un éxito. Y esta carrera del ego, esto comenzó por el año 1932. Y ahora, en los Estados Unidos, y ustedes, si pueden ir a Estados Unidos y ver el parque Legoland, en todas las formas, es un parque temático del ego. Es un parque temático del ego. Entonces, nosotros vemos cómo de una idea surgió todo, pero lo más importante, cómo de un padre que era perseverante. Pero fíjense bien esto, la historia no habla nada de Dios, no habla nada de Dios, nada. Pero si un padre con sabiduría humana pudo hacer todo eso, ahora imagínense un padre con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Humana, pero con la sabiduría de Dios, principalmente con la ayuda de Dios. Ahora, más que la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. El problema es que no estamos dispuestos a pagar un precio de someternos a la voluntad de Dios y de orar. No estamos dispuestos. Y ustedes y yo, como cristianos, nosotros deberíamos de vivir una vida mucho mejor que muchos en este mundo, en ese sentido, ¿verdad? Porque va Dios de por medio. Obviamente la Biblia nos enseña que en el mundo vamos a tener aflicciones, que pasaremos situaciones difíciles, incluso hasta de escasez. Pero aún en esas situaciones difíciles nos hacen crecer como cristianos y así es como debe de ser. Entonces, las familias que oyen, ojo, las familias que oyen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que Dios es uno. Y cuando se oye la verdad, cuando la familia oye esa verdad continuamente, no van a andar fluctuando ni flotando en el aire, no van a ir a la deriva carentes de sentido y de propósito. Es decir, no van a andar perdidos sin saber qué hacer. Las familias están juntas y lo que resulta esencial para sobrevivir en épocas como la que estamos viviendo nosotros. Ahorita nosotros estamos en unos tiempos súper difíciles allá afuera, ¿verdad? En el mundo. La inseguridad, la economía, tantas, pero tantas cosas. Hay una crisis de seguridad y de tantas otras cosas y de tantos otros rollos. La influencia de los amigos sobre la vida de los hijos, como cuáles, que a tomar licor, a tener relaciones sexuales, a tantas y tantas cosas, pero sin embargo, ahí es donde ustedes y yo tenemos que ponernos pilas, las pilas tenemos que ponernos. Y como padres, yo les exhorto a todos a que oremos más por nuestros hijos, de verdad que sí. Hagámoslo más. El mundo los quiere devorar. Y esto nos debe llevar a vivir a nosotros, los padres, a estar más y más de rodillas todos los días. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo vivía Job con sus hijos. ¿Qué hacía Job? Job iba con Dios y ¿qué le decía? Intercedía por sus hijos. ¿Y por qué Job intercedía por ellos? Porque Job decía, Señor, probablemente ellos pecaron, ellos tal vez te ofendieron. Pero Job todos los días intercedía por sus hijos, todos los días. Y esto, mis hermanos, esto no es gratis. Esto no es gratis. La Biblia dice que la maldición y la bendición no van a llegar a nuestras vidas sin una causa. La maldición y la bendición no llegan sin causa, no es gratis. Hay una causa para que llegue la maldición, hay una causa para que llegue la bendición. Y yo no estoy, ojo con esto, porque a veces algunos que no profundizan y solamente están conformes con lo que ven o lo que les dicen desde un púlpito, cuando habla de maldición y bendición, hay personas que están pasando por momentos de prueba, que Dios los está probando y no es maldición, postdata. Quiero aclarar eso porque aquí algunos pueden agarrar y decir, ve, Luker, estás pasando por esta situación porque estás bajo maldición, usted está en desobediencia. No necesariamente. Hay momentos que los cristianos tenemos que aprender a discernir y saber
¿En dónde estamos? Porque la maldición, léanlo para que tengan el contexto claro en Deuteronomio 28 en adelante, ustedes van a entender el por qué vienen tanto la bendición como la maldición. Entonces, podemos estar pasando momentos de prueba, de escasez y algo, pero no necesariamente es maldición. Les recomiendo que lo lean para que no se queden con la idea, ves que fulanito está pasando por una situación porque está bajo maldición. No necesariamente. Así que mejor lean. Como dije, hay una causa para que la maldición llegue y una causa para que llegue la bendición. ¿Y sabe cuál es la causa para que llegue la bendición? Bueno, vamos, como dije, vamos a Deuteronomio 28, 28, 1 al 2. Obviamente no vamos a leerlo todo porque es largo. Vamos a ver bendiciones. El epígrafe en el título que dice ahí el texto dice bendiciones de la obediencia. Vamos a ver qué desata la bendición. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y escuchen y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ojo, y comienzan ahí una serie de bendiciones, ustedes lo pueden leer en su casa. Brinquemos al verso 15. ¿Y qué dice el epígrafe del verso 15? Dice el epígrafe, consecuencias de la desobediencia. Verso 15, vean lo que dice. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y no solo van a venir, sino que te alcanzarán. Repito, la maldición y la bendición no llegan sin ninguna causa. Hay una causa. Regresemos al capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Qué más tenemos que enseñarle a nuestra familia? Otra característica de una familia sólida. Estamos viendo las 4 maneras. Vamos a ver la segunda. La número 2 dice, amando fervientemente al Señor. Esto de amando fervientemente al Señor lo está en el verso 5 y 6 de Deuteronomio 6. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, amando fervientemente al Señor. Entonces, nuestro amor por Dios debe de ser completo. Y resulta, escuchen esto mis hermanos, y resulta imposible transferirles principios a nuestros hijos si nosotros no los abrazamos personalmente. Es decir, un amor por Dios que traspase todo nuestro corazón. Nuestros hijos deben saber y deben de ver el amor que usted y yo como padres le profesamos a Dios. Es decir, ellos deben de ver que para nosotros Dios es, que primero es Dios, después Dios y luego Dios, y ya después viene el orden. Pero Dios debe de ser el primero. Resulta imposible, y repito, resulta imposible convencer a nuestros hijos del valor, por ejemplo, de la honestidad si nosotros mismos somos deshonestos. Está como aquellos papás que fuman, por ejemplo, y le echan el humo del cigarro a los hijos en la cara, pero después cuando sus hijos crecen y comienzan a fumar, llega el papá y les dice y les reprocha y les dice, mijo, no fume, caramba, no fume, que te va a hacer daño. Pero qué raro, el papá y la mamá fuman también. Qué curioso. Quiero hacer un aporte. Yo he visto gente que dicen ser cristianos porque interpretan, quiero aclarar algo, interpretan el cristianismo al concepto de ellos. Y esto yo lo he dejado de hacer. Una de las cosas, y tampoco hay que entrar en discusiones, porque hay otra de las cosas. Tengo una enseñanza, después la subo, y es sobre no meterse en discusiones inútiles. Que por un lado eh, hacen publicaciones o hablan o salen en videos o lo que sea, donde su vida constante es chistes, y yo no estoy en contra de que hagan memes o chistes, pero el problema es cuando
cuando algunos de esos chistes, comentarios o videos dicen cosas o expresan palabras vulgares, y ojo, yo no quiero que se interprete como hipocresía, sino que lo que quiero es que entiendan algo. Yo le decía a mi esposa, y un día hablando con unos amigos, man, tenemos que guardarnos en todo sentido. Yo no puedo llegar y publicar, por dar un ejemplo en mi Facebook, poner un meme donde venga con palabras soeces, palabras vulgares o diga algo para yo después publicar algo cristiano. No calza. Eso no se trata. Algunos dicen, es que tenemos que ser sinceros y transparentes entre nosotros. Sí, pero no podemos decir cosas con nuestra boca. De un río no puede brotar agua dulce y agua amarga. Yo he procurado, y yo le dije a mi esposa, yo antes me metía mucho en debates y en discusiones con otras personas, incluso respondía con cosas que no eran adecuadas a las personas. Y cuando yo entendí que nosotros no debemos, como hijos de Dios, estar en eso, ni tampoco ser de piedra de tropiezo y mostrarles a la gente, bueno, mira, es que es un tal por cual, en un chiste, en lo que usted se imagine, y luego publicar algo, porque eso crea una confusión y crea una mentira en aquellos que quieren acercarse a Dios, de verdad. Debemos de cuidarnos, de verdad. Entonces, y nuestros hijos, ¿qué le estamos enseñando? A que el cristianismo podemos ser vulgares y podemos contar chistes y hacer cosas que no son cristianas y después ir a la iglesia. No, mis hermanos, no podemos hacer eso. Cuando ustedes entiendan esto que yo les estoy diciendo, creo que muchos entenderán lo que estoy diciendo. Pero bueno, entonces como dije, como el caso del papá que fuma y la mamá fuma y le dicen al hijo que no fume. Está también el papá que le dice a su hijo, no tome guaro. Y el papá bebe como un estañón sin fondo. Le dicen, no mientas, y el papá se la pasa mintiendo, el papá y la mamá. Por eso digo, resulta imposible convencer a nuestros hijos del valor de la honestidad. Resulta imposible transmitirles a nuestros hijos la necesidad de labios limpios si habitualmente nosotros estamos o proferimos obscenidades y hablamos malas palabras. Ahora ya no es solo hablar, ahora es lo que escribimos, lo que posteamos en nuestras redes. Tiene que ver esto también. Y déjenme decirles algo, muchos cristianos todavía siguen teniendo en su repertorio palabras que no edifican a nadie, palabras vulgares todavía. Y a veces nuestra manera de hablar no edifica la vida del que oye, ni del que habla. No solamente las malas palabras, es decir, están mal, pero también lo negativo que hablamos cuando estamos ofendiendo a alguien o cuando estamos tirándole hachazos o cuando estamos hablando mal de alguien. Nuestros hijos oyen y ven esas cosas. Esos son los hijos que muchos están criando porque así quieren, pero bueno, son ellos. Yo tengo que educar la mía. Yo soy el papá y ella tiene mamá y la vamos a educar como la palabra lo enseña. Los que no lo quieran aplicar, pues tendrán que ver a Dios un día, cara a cara. Había una familia, quiero contar esta historia, había una familia en una congregación. A esta familia se le disciplinó, eso es una historia que escuché. Se molestaron y dejaron de congregarse por la disciplina que le dieron. A partir de este suceso, el pastor comenzó a recibir llamadas de amenaza y que le decían, las llamadas le decían, dígale a ese pastor que se va a morir, que lo vamos a matar, que es un tal por cual. Bueno, eran llamadas constantemente. Y la secretaria estaba con miedo, ella recibía las llamadas, ¿verdad? Entonces, uno de los pastores tuvo una idea. Y fue, en aquel entonces no habían, sí habían celular, estaban apenas saliendo, era una historia, es vieja. Tuvieron una idea y fueron a comprar identificadores de llamadas. Y los compran, los conectan, hacen todo. Y justamente conectándolos, terminando todo, entra la llamada. Lo mismo, que vamos a matar lo que esto y lo otro. Ya logran tomar el número telefónico y lo que hacen es devolver la llamada. Y contestó un muchacho, un joven. Y este muchacho, ¿saben quién era? Era el hijo de la familia que fue disciplinada. Él era el que mandaba todas las amenazas a los pastores, al pastor pues.
¿Y saben qué fue lo más interesante? Pero ¿saben por qué lo hacía? Cuando los pastores hablaron con el papá del muchacho, le preguntaron al señor, ¿qué le pasa a su hijo? Le dicen, ¿qué le pasa? Y el señor, ¿pero por qué? Dice, hey, porque está llamando para amenazarnos de muerte y un montón de cosas. Y le dice, eso que hace no está nada bien. Eso no es de cristianos. La disciplina fue conforme, ellos le dijeron los pastores, la disciplina que les dimos a ustedes fue conforme a la palabra de Dios, pero ustedes no le están dando la respuesta a Dios. Y el papá, después de un rato, el papá aceptó que habían cometido un error, la esposa y el esposo. ¿Cuál fue el error? Que ellos empezaron a hablar y a achacar todo lo que, por la disciplina, de hablar todos los problemas que no edificaban la vida de nadie delante de sus hijos. Y los hijos tomaron parte tomaron parte y comenzaron a hacer todo tipo de amarguras. Entre esos está el muchacho que llamaba. ¿Y por qué? Porque no tenemos, mis hermanos, la capacidad y la sabiduría para guardar nuestra boca de cosas que no edifican a los demás. Nosotros tenemos que aprender esa parte. Por eso yo les digo que resulta imposible transmitirle a nuestros hijos la necesidad de labios limpios si habitualmente nosotros proferimos obscenidades. Resulta imposible que los niños entiendan la importancia del cariño y de la compasión por los demás si sus padres los maltratan sin piedad. Nuestro amor a Dios debe ser un amor que lo abarque todo, en una total y profunda consagración a Dios. La verdad, oigan, la verdad es transmitida más permanentemente de la forma de vivir de los padres que de sus labios. Es decir, hay padres que les enseñan, sí, a ahorrar, a tener plata, a hacer negocios, un montón de cosas. Pero como dije, la verdad es transmitida más permanente de la forma de vivir de los padres. Y estoy hablando de vivir conforme dice la palabra de los padres. Es decir, la verdad es transmitida más permanentemente de la forma de vivir los padres que de sus labios. Si ustedes les están enseñando a sus hijos a ahorrar, a ser negociantes, eso es bueno, no es malo, no es malo. Pero si eso es más importante que enseñarles los principios de cómo caminar como un hijo de Dios, hay algo que está mal ahí. La prioridad está cambiada. Bueno, que la vida de los padres testifique que de verdad aman al Señor, que la vida nuestra testifique que testifiquemos del Señor a través de nuestra obediencia. Por eso yo dije que yo he dejado de hacer cosas porque el Señor me confrontó de no hacer esto, de no contestar a aquello, de no ofender, de no decir obscenidades o palabras vulgares, porque así pasa. El Señor nos confronta a todos y si seguimos en lo mismo, aunque nos digan, es que ahora es un santurrón, los mismos cristianos, yo no estoy hablando de los no conversos, es que ahora son, no, es guardarnos para Dios, definitivamente. ¿De qué sirve que los padres les hablemos a nuestros hijos de que oren cuando el papá ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera se prepara, ni siquiera tienen conocimiento? ¿Cómo le decimos que lleguen temprano a la iglesia cuando los papás también llegan tarde o a la mitad del servicio? Es decir, nuestra vida tiene que hablar, de verdad que sí. Punto número 3, para avanzar. Punto número 3, enseñando a los hijos con diligencia. Enseñando a los hijos con diligencia. Esto lo vamos a ver en el verso 7 y 9 de Deuteronomio 6. Dice, 7, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra diligencia, mis hermanos, en su raíz hebrea significa sacar punta, afilar también. Eso significa la palabra diligencia en la raíz hebrea. Si nosotros lo leemos literalmente, la orden sería, y tú afilarás a tus hijos, es decir, les vas a sacar punta a tus hijos, es afilarlos, ¿verdad? Afilarlos. Es decir, enseñando a los hijos con diligencia que ustedes los afilen
los afilarás, es decir, el deseo de Dios es que haya una transmisión consciente y coherente de su verdad, desde el mayor hasta el menor de la familia. Ahorita que estamos leyendo esto, aquí dice, los escribirás en las puertas y en los postes de tu casa y todo eso. Me acordé que mi hija, ya mi hija está leyendo. Todo lo que se le ponga, letras y todo, ya lo está leyendo. Y nosotros, mi esposa y yo, o sea, Luker y Rose, ya la estamos, desde antes lo hacíamos, pero ya la estamos poniendo a leer la palabra, la Biblia. Ella tiene una Biblia que se le compró y la ponemos a leer. Y yo le hice un diario de oración para que ella escriba, porque también ya está escribiendo, escriba para orar, un diario de oración, y le ponemos a leer la palabra. Y a mí me pasa que cuando ella está leyendo, yo la pongo a leer tal texto. Un día la puse a leer Juan, el Evangelio de Juan, que decía, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo le hago, ¿entendiste lo que leíste? ¿De quién está hablando? Y me dice, de Dios, sí, pero ¿quién es? De Jesús. Entonces le hago, yo le ayudo para que ella pueda tener una comprensión de qué es lo que lee. Bueno, y le habíamos preguntado que si comprende todo esto y aquello, y ahí vamos ayudándole. A veces llega mi hija y pregunta, papá, ¿qué significa este versículo? Y aquí en mi casa nosotros le enseñamos. Nosotros le enseñamos. Oiga, esto yo no se los estoy diciendo en serio porque estoy grabando esto en serio. Mi esposa y yo le enseñamos y junto con la abuela también. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de cómo formar una familia sólida. Dios busca familias sólidas de verdad. Y ustedes me pueden decir a mí, ustedes pueden decirme, Luker, ¿por qué yo no escuché esto hace 20 años o 30 años atrás? Mis hermanos, no se preocupen. Mientras hay vida hay esperanza. Ya crecieron los hijos suyos y ya se casaron. Pues sigan. Y si ahora ustedes tienen nietos, también enséñele a sus hijos para que le enseñen ahora a sus nietos. Y dígale, hijo, lleva a tus hijos por este camino. Dígale usted a sus hijos que ya están grandes y casados. Hijo, lleva a tus hijos por este camino. Háblales de esta manera. Póngales versículos, anímelos, cómprenles películas cristianas, caricaturas para que ellos aprendan. Esta es la historia de David, este es Sansón. Hagan eso. Y aunque ya estén grandes sus hijos, y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas. Tenemos que ser sabios y de esta manera nosotros vamos a ir solidificando la familia. Entonces, otra vez, el deseo de Dios es que haya una transmisión consciente y coherente de su voluntad, desde el mayor al menor en la familia. Y escuchen esto, grábense en esto. Y la tarea de adoctrinar, y cuando hablo de adoctrinar es de enseñar, la tarea de enseñar, de adoctrinar a los hijos, es una responsabilidad en el hogar, de los padres, de las madres, no es de la iglesia. Ahí se les hace un corto, ¿verdad? A muchos. La tarea de enseñar o de adoctrinar a los hijos es una responsabilidad del hogar, no es de la iglesia. La tarea de adoctrinar o de enseñar la palabra no es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad del hogar, no de alguna institución, ni de los esfuerzos combinados de algún grupo de profesionales. Es en el hogar donde nuestros hijos tienen que aprender la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde la viven, ahí es donde está el ejemplo. A la iglesia van a recibir su enseñanza, sí, con los maestros de escuela dominical, ellos le enseñan la palabra, pero a los maestros los ven una vez a la semana, en clase. Pero en el hogar, los padres le están enseñando a sus hijos a amar a Dios o no. Y el papá ama a Dios y la mamá debe de amar a Dios también. La enseñanza tiene que ser en el hogar, mis hermanos. Por eso dice, la repetirás a tus hijos. ¿Y qué significa enseñarlas o repetirlas? En el pasaje de Deuteronomio 6 implica el decir una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Quizás llegó su hijo y dijo una mentira. Bueno, hay que decirle, hijo, la Biblia dice que tu sí debe de ser un sí y tu no un no. Lo demás sobra. Hay que enseñarle a nuestros hijos que si no es verdad, no lo diga. Eso es una mentira. Y a Dios no le agradan las mentiras. Nosotros le decimos a mi hija, a Dios no le agradan las mentiras. Y le hemos hablado claro.
Hay un infierno y hay un cielo, y en el infierno van mentirosos, ladrones, adúlteros, van los homosexuales, gente que no se arrepintió. Postdata, quiero aclarar eso. Gente que no se arrepintió y quiso seguir viviendo en esos pecados, pero van, y ella tiene que entender eso. Hay que enseñarle que si no es verdad, no lo diga. La mentira es mentira. A Dios no le agradan las mentiras. Tu sí debe ser sí y tu no, no. Y con esto, estar enseñando y enseñando y enseñando y repitiendo, hijo, no pelees con tu hermano. La Biblia dice que eso no es bueno, esto y aquello. Hay que decirles. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que conversar de cosas espirituales, tal como hablamos de cualquier otra cosa en nuestro hogar. Debemos de hablar de cosas espirituales. El hogar es un laboratorio donde se ensayan los experimentos, es un lugar donde la vida se decide. Ahí es donde nuestros hijos aprenden. Dios promete que nuestros hijos que creen podrán más tarde usar lo que aprenden. Enseñemos a nuestros hijos a andar por los buenos caminos y cuando estos crezcan, nuestros hijos, y sean viejos, nunca se apartarán de esos caminos. Y ya voy terminando contándoles un caso real, una historia real, que dice, hace muchísimos años había una iglesia, eso es en otro país, no es aquí en Costa Rica, dice que fue como hace 38 años, había unas jovencitas que siempre iban a la reunión con sus papás a la iglesia. Eran dos hermanas, muy consagradas las dos, muy consagradas cuando estaban jovencitas. Dice que un día, bueno, obviamente, como la vida normal, crecieron, se hicieron jóvenes, comenzaron a ir a la universidad, a prepararse y todo ese rollo. Ambas conocieron hombres que no eran cristianos. ¿Y qué pasó? Se casaron con estos hombres. Comenzaron a vivir una vida como la Biblia dice que les fue terrible y empezaron a suceder un montón de cosas duras en sus vidas con sus esposos, que golpes, que alcohol, bueno, de todo. Fue terrible la vida que empezaron a llevar por sus decisiones. Un día, ellas se acordaron de la palabra de Dios. Vean qué interesante, se acordaron. ¿Y qué hicieron ellas? Comenzaron a orar. Las dos se pusieron de acuerdo, las dos hermanas se pusieron de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a juntar en las mañanas y empezaron a orar por sus esposos, oraban por sus hijos, por su vida, por todo, empezaron a orar, etc. Un día, después de muchísimos años, ellas regresaron a la iglesia de donde ellas estaban cuando estaban pequeñitas, a esa iglesia. Entonces, le cuentan, se topan con el pastor, ¿verdad? Y le cuentan la historia al pastor, porque el pastor ya las conocía. Y le contaron, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de nosotros? Bueno, sí, dice el pastor. Casi no, pero sí, ya, hasta que se acordó. Las hermanas le contaron la historia de su vida, que habían conocido a hombres no cristianos, y etc. Todo le contaron. Pero comenzaron, ¿qué pasó? Comenzaron a venir con los esposos a la iglesia. Y el pastor les pregunta a ellas, que cómo llegaron, cómo hicieron ellas para llegar a traer a los esposos a la iglesia. Entonces, ellas le dijeron, pastor, la palabra volvió a nosotras y nos acordamos. Enseña a tus hijos a andar por los buenos caminos y cuando estos crezcan y sean grandes, nunca se apartarán de ellos. Y nos acordamos, pastor, y comenzamos a clamar a Dios. Ahora, nuestros hogares son cristianos. Obviamente, pastor, batallamos y vivimos cosas demasiado difíciles, ¿sí? Golpes, pleitos, gritos, de todo lo vivimos. Pero ahora, pastor, vemos que la palabra de Dios tiene vida. Mis hermanos, y con esto termino. Probablemente, y a lo mejor, algunos de los hijos que ustedes que están escuchando de tus hijos fueron cristianos o anduvieron en el cristianismo y hoy están lejos de Dios. Pero la palabra, mis hermanos, tiene vida. Yo les digo, ore por ellos, para que la misma palabra los convenza a través del Espíritu Santo, como lo dice Juan 16:8, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Eso va a hacer que ellos vengan a vivir una vida sólida en el camino con el Señor. Mis hermanos, el tema de la familia es un tema serio. Es un tema serio.
Nosotros no podemos ser cristianos y pretender de que Dios nos bendiga solamente para que nos bendiga si nosotros no cuidamos nuestro hogar. Nuestra prioridad, nuestro primer ministerio. Yo soy pastor de mi casa, soy pastor de mi esposa y soy pastor de mi hija. No soy pastor de una iglesia, soy pastor de mi casa. Debo guiarlas, debo instruirlas, dirigirlas. Y yo soy humano y me cuesta. Pero yo quiero que mi esposa y quiero que mi hija caminen en el Señor. Si yo muero hoy, mañana, en cualquier momento, que ellas sigan aferradas a nuestro Señor, que sigan buscando en su palabra y que ahí se sostengan. Mi deber es dirigirlas a puerto seguro. Y mi deber, y aquí quiero hacer un aporte. Todos aquellos hombres y mujeres, si en sus congregaciones ustedes no tienen una escuela bíblica como nosotros la tenemos, usted tiene aquí el YouTube. Yo subo clases para que usted se prepare. Si usted dice, es que Luker, yo no tengo mucho conocimiento de la palabra, estoy hablándole más a los hombres. Es que no tengo mucho conocimiento, ¿cómo hago? Pues entre, ahí están las clases, son gratis, no tienen costo. Es solamente ponerle ganas. Aprenda, prepárese y dirija a su familia. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Está sin trabajo? Sí, va a ser difícil. Un montón de cosas, pero aprendamos nosotros a llevar a nuestras familias. Aquí yo no les estoy hablando cuánta plata tengo yo en el banco, títulos profesionales, es que he viajado a tantos países. No, no, no. Eso se acaba un día. Es un día, se quema, se pierde. Pero nuestra familia, si ustedes no se involucran, y yo lo he dicho, en nuestra congregación hay hombres, y hablo a los hombres, que tienen la oportunidad de ser formados en nuestra congregación. Una muy buena escuela de formación. Hay estudios bíblicos, hay de todo, y no les da la gana. Y cuando se ven en problemas, sin trabajo, sin dinero, con pleitos en la casa porque no saben qué hacer, pero no quieren pagar el precio por su familia, no quieren pagar el precio con consagrarse. Si usted hoy que escucha esto no lo toma en serio, no le pida a Dios que lo bendiga, no le pida a Dios que le ayude a salir de problemas porque usted no quiere consagrarse. Usted quiere ver su matrimonio salir adelante, mejorado, etc. También lo digo por mí. No le pidamos a Dios algo que nosotros no le estamos dando a Él. Hay que tener vergüenza para llegar y decirle, Señor, ayúdame, bendíceme para seguir viviendo de la misma forma. No, mis hermanos. Es tiempo de ya tomarnos esto en serio. Y esta es la segunda lección, todavía faltan más. Créame que la sacudida no se ha terminado. Mis hermanos, les invito a que compartan estas enseñanzas. No porque yo quiera tener seguidores en YouTube. Es que esto es algo esencial. A mí no me importa si yo no llego a ganar nada en YouTube. Mi función es enseñar esto, predicar la palabra. Compártalo, aprenda, délo en el nombre de Jesús. Mis hermanos, les bendigo de verdad. Gracias por su atención. Y no estoy enojado, ¿verdad? No estoy para nada enojado, pero sí hay que ponernos las pilas. Estamos en tiempos peligrosos y nuestras familias están en riesgo. Dios me los continúe bendiciendo. Nos vemos o nos escuchamos en la siguiente lección. Muchas gracias.